Entonces, para el tema de hoy, que es el tema de PERT, el PERT es muy parecido al CPM. Ya con lo que sabemos hacer de CPM, ustedes pueden hacer el 90% de los diagramas de PERT. Pero el diagrama de CPM trabaja entendiendo que uno no puede, como hasta ahora hemos hecho, decir exacto cuánto dura una actividad, ¿cierto? Que nosotros decíamos, ay, hay que ir a hacer una investigación de mercado en Panamá para definir cómo vamos a vender allá cierto producto. Y decíamos, bueno, hacer la investigación de mercado nos va a tomar un mes. Y era exacto un mes, y uno usaba el número 1 de ese mes, un mes, para hacer todo el diagrama CPM. Pero en la realidad eso cuesta mucho que pase. En la realidad uno puede decir, bueno, eso me puede tomar entre 1 y 2 meses, o cuando hemos hecho otros estudios de mercado nos toma más o menos un mes, pero a veces lo hemos podido hacer más rápido y hemos hecho un estudio de mercado completo en 3 semanas, y otras veces ha costado mucho y nos ha tomado, no sé, 2 meses hacer un estudio de mercados. Entonces, esa es la idea de PERT. PERT permite trabajar con esas variaciones, pero para poder hacer el PERT completo tienen que acordarse de la parte de probabilidades y del uso de la tabla de valores de Z. Ahora, yo no sé si ustedes usaron una tabla de valores de Z o si usaron Excel para generar valores de Z o cuál fue la modalidad en la que trabajaron. Entonces aquí, por favor, abran micrófonos y díganme qué se acuerdan de los valores de Z, o si se acuerdan o si no existen en su memoria. Tienen que haberlo visto en prueba. Profe, eso yo lo vi con una tabla. Con una tabla de valores. Ajá. ¿Alguien lo vio con el Excel? Generando valores en Excel. No, con tabla igual. Ok. ¿Hay alguien que no se acuerda o que no tiene ni idea de qué estoy hablando? O que no haya llevado prueba. No sé si van levantando requisitos. Yo no, Ni idea. ni idea. Ok. Entonces vamos a hacer el Profe, yo creo repaso que de los sí, valores de no Z. recuerdo. Ok, está bien, no importa. Vamos a hacer el repaso de los valores de Z. Lo bueno es que si lo vieron con tabla o con Excel realmente no hace mucha diferencia. Yo lo voy a ver con tabla porque lo que ustedes, estoy segurísima de que tienen todos a la mano porque están aquí, pues es Internet, y uno en Internet, ¿verdad? En Google pone la tabla y ahí le salen 20 tablas y uno escoge la que se ve más bonita o la que se ve más nítida. Entonces vamos a trabajar con la tabla. Pero el Excel, si alguien quiere saber cómo generar la tabla y tenerla guardada en un documento suyo, usted busca ahí en YouTube cómo hacer la tabla de valores Z y es una formulita y uno la arrastra 20 veces y ya está hecho. Por cualquier cosa, si alguien quisiera, sepan que con Excel también se puede hacer. Entonces, esta curva que está aquí, que tiene un montón de números y se ve un poco intimidante, es la regla empírica. Entonces, para que nadie se estrese de ver todo ese montón de cosas que está ahí, sepan que lo único diferente que tiene esto con respecto a la regla empírica que ya ustedes conocen es esta última parte de aquí abajo, el acumulado de los valores de Z. Entonces, por si alguien olvidó regla empírica, les recuerdo que esta curva, la curva normal, tiene el promedio siempre aquí en el centro. Esta en especial está centrada en el valor de 0. Y lo que sabemos de la regla empírica es que si al promedio, que está aquí en el puro centro, le sumo una desviación estándar que representamos con sigma y le resto una desviación estándar en medio de esos dos valores, yo tengo como el 68% de la curva, que sería sumar este 34 que va de 0 hasta aquí y este otro 34 de 0 hasta acá. Entonces ese es el 68. Y la misma historia, cuando el promedio le sumaba 2 desviaciones para un lado y le restaba 2 desviaciones para el otro lado, entre estos dos valores yo tenía el 95% de la curva, y cuando lo hacía 3 veces ya tenía el 99% de la curva ya acumulada. Entonces esa primera parte de la curva, regla empírica. Ahora esta curva en particular, la curva que está centrada en 0 y que de desviación estándar tiene exactamente el valor de 1, que aquí no dice, pero la que está centrada en 0 y tiene valor de 1 es la curva normal estándar. Es una que digamos que utilizamos mucho porque no sabemos de memoria, o es la que está en la tabla, la tabla esa grande de valores, lo que hace es resumir los valores de esa curva estándar. Esa es esta que yo tengo aquí, está centrada en 0 y la desviación estándar es exactamente 1. ¿Y eso qué unidades tiene? Ninguna unidad, o sea, nada más, o le pueden poner nada más alguna unidad, pero es solamente una que usamos muy normalmente o muy seguido para hacer conversiones.
Y esta parte de aquí, que es la parte extra que le estamos metiendo a esta curva, sería entonces esa desviación estándar. Ya en lugar de decir que 0 más una desviación y 0 menos una desviación, decimos que si vamos desde 0 hasta 1 y desde 0 hasta menos 1, porque hacia la izquierda de 0 esperamos ver valores negativos, en medio de estos dos valores está el 68% de la curva. Y en esta curva normal estándar, entre menos 3, promedio menos 3 desviaciones, y más 3, promedio más 3 desviaciones, ahí yo espero tener el 99% de la curva. Pero hay algo más que yo puedo hacer con la curva normal estándar. Y es ya no solamente decir del promedio hacia arriba y hacia abajo cuánto hay en esos pedacitos, sino que yo puedo decir desde el inicio de la curva, desde el punto más hacia la izquierda de la curva en adelante, cuánto hay acumulado. Entonces, como la curva es simétrica, si yo empiezo aquí, en lo más lejano hacia la izquierda del promedio que yo me pueda ir, menos 4 o todavía valores más negativos, si yo agarro todo lo que hay desde ahí hasta el puro centro, yo tengo aquí el 50% de la curva. O sea, si yo pintara, esperar a que pase ahí una moto, ok. Si yo pintara toda esta parte de la curva desde esta raya grande que está aquí en el puro centro, todo esto lo pinto hacia la izquierda y está exactamente la mitad de la curva, que es este 50%. Ese es el valor acumulado que dice aquí. Entonces, desde lo que hay aquí, desde menos infinito hasta el puro cero, yo tengo ahí acumulada la mitad de la curva. Y yo puedo seguir avanzando. Desde lo que hay ahí muy negativo hasta 1, en la curva normal estándar, hasta el 1, tengo acumulado el 84% de la curva, que sería este 50 completo y este poquito de aquí, este 34. Y eso acumulado que yo puedo seguir llevando, yo lo puedo ver desde menos infinito hasta el 2 en la curva normal estándar, ya acumulé el 97% de la curva, toda esta parte de aquí. Y desde menos infinito hasta el 3 ya tengo el 99.9% de la curva, toda esta parte hasta acá. Entonces, estos valores acumulados que yo tengo aquí son los que me van a aparecer a mí en la tabla de valores de la curva normal estándar. Y ahorita lo vamos a ver. Pero antes de irnos a la tabla, vamos a trabajar con esta. Entonces, si ustedes descargaron la presentación, ustedes tienen este dibujito. Y ustedes pueden ir viendo desde menos infinito hasta el 1, cuánto hay acumulado, desde menos infinito hasta el 3, cuánto hay acumulado, porque lo ven en estos porcentajes acumulados que están aquí abajo. O si quieren hacerlo más interesante, pues suman todos los porcentajes que vienen aquí, en esta parte de acá. Es la misma cosa. Entonces, con eso en mente, revisen esta curva que yo les estoy poniendo aquí, que dice qué porcentaje de la curva se ha sombreado. Entonces, sombreé desde lo que haya más aquí a la izquierda hasta el menos 1. ¿Qué porcentaje tengo aquí? Alguien que revise en el dibujillo de atrás. 15.9. ¿Cuánto? 15.9, profe. 15.9 hasta menos 1. Vamos a ver si es cierto. Entonces, vemos los valores acumulados y voy. Todo lo que hay desde la izquierda hasta el menos 1 es efectivamente el 15.9. Eso es lo que yo tengo si yo corto la curva justo en esta línea punteada en la que está en menos 1 y pinto esta partecita de aquí, que en teoría es lo que yo traté de pintar en esta parte de aquí. Entonces eso es menos 1, aquí está el 15.9% de la curva. Como esta presentación que yo tengo, digamos que tiene algunas partes que la de ustedes no, métanle a la de ustedes la información que falta. En este caso la mía no dice que aquí está el 15.1, pero inserten ahí un cuadrito y ponen que de aquí a acá sombreado tengo el 15.9. Tengo el 15.9 de la curva en esta parte de aquí. Entonces vayan metiéndole ahí los valores. Y aquí tenemos otra curva. En esta tengo pintado todo desde la izquierda, acumulé toda la curva hasta el 1 positivo. Entonces, alguien más que me diga cuánto tengo acumulado si yo reviso lo que tengo pintado desde la izquierda hasta el 1 positivo. 84.1. 84.1. Excelente. Entonces, hasta el 1 dice esta cosa que el porcentaje que yo llevo acumulado es el 84.1. Toda esta parte de aquí de mi curva dice que voy acumulando y es 84.1. Entonces lo mismo, pónganle aquí la respuesta en algún lado, que esto es el 84.1.
A esta curva se me olvidó ponerle la fuente, es esta misma. Realmente esa es la fuente del dibujito y los palitos son míos, pero no importa, para que sepan que tienen la misma fuente. Entonces le ponen ahí el 84 y resto a esta parte de aquí. Y veamos la siguiente curva. Entonces, esta de aquí dice que yo sombreé hasta el 1.41. Aquí es donde ya el dibujo que tenemos no nos alcanza. Porque para 1.41 yo no tengo en mi dibujo ese valor. Yo tengo el 1 y luego tengo el 2. 1.41 está aquí como en el centro. Entonces, es un poquito más del 84, porque 84 sería pintar todo esto hasta esta rayita punteada. Opa. Pero no llegó hasta el 2, entonces es un poquito menos del 97, que 97 era si yo llegaba hasta aquí. Entonces, cuando yo necesito buscar valores como ese, como 1.41, es cuando vamos a la tabla. Yo les dejé ahí 3 enlaces diferentes donde hay tablas, pero realmente usted puede buscar en internet tabla de valores Z acumulados, esa es la parte importante, y uno se da cuenta de que están bien acumulados porque en el Z0 va a estar el 50%, o a veces sale como 49,99, pero eso es 50%. ¿Qué sería, en otras palabras, esto de aquí? A este eje horizontal en la curva normal estándar se llama Z. Entonces, este -4, -3, -2, este 0, 1, 2, 3, estos son valores de Z. Y la curva normal estándar que vamos a buscar es la que cuando tenga Z igual a 0, me diga que ahí está acumulado el 50% de la curva, que ya pinté la mitad, toda esta parte. Entonces, de esos 3 que vienen ahí, escojan alguno. Yo voy a abrir el primero solo porque está de primero, es más fácil, pero las otras 3 tienen la misma información. Ahí viene un montón de hablado, pero esto es lo que yo ando buscando, la curva. Ok, esta es la parte que a mí me interesa. Entonces, yo dije que el valor que a mí me interesa es el 1.41. Entonces, en la curva, yo tengo aquí valores de Z negativos, eso no los ocupo todavía, y aquí tengo los positivos. La primera columna me da el primer valor y el primer decimal del valor de Z que a mí me interesa. Entonces, del 1.41, en la primera columna busco el 1 y el 4. Y el otro 1, el segundo decimal, lo busco aquí arriba. Entonces, este primer valor sería 1.40 exacto porque está con 0. Pero yo quiero 1.41, entonces es este segundo valor. 1.4 y el segundo decimal es el otro 1 para hacer 1.41. Entonces, el porcentaje que está ahí acumulado es este, 0.9207, es decir, 92.07%. Cruzo el 1.4 con el 001. Yo en mi presentación creo que no les puse ese valor, pero pónganlo ustedes. Hagan la impresión de pantalla a este pedacito. Pásenle ahí una raya roja, un cuadrito a la parte que les interesa, 1.4 para aquí y al 002 para este lado, para que ustedes vean dónde se cruzó. Y entonces, perdón, al 001, para que ustedes vean dónde se cruzó y por qué salió que ese porcentaje acumulado es el 9207. Díganme si hasta aquí vamos bien o si dejé botado a alguien, chicos. ¿Van conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Okay, Ahí voy, entonces, profe, más o menos. más o menos. Vayan haciendo la impresión de pantalla a la tablita. Déjenme ver una cosa. Esta tablita mía es la de los estudiantes. Yo tengo una donde está la mía con el recorte de pantalla para que lo puedan ver. Ok, yo lo hice así. El valor que me interesa es el 1.41. Entonces, en la tabla 1.41 es positivo. Entonces, de todos los valores que venían en mi tabla negativos, los que empiezan con el guión los ignoro y busco los positivos. Aquí están. Y ahora sí, entonces en la tabla busco los primeros 2 números, el 1.4 en la columna, aquí tengo 1.4. Y el último decimal, este 1, no lo voy a dejar botado, sino que lo busco en la fila de arriba. Entonces 001. Si yo sumo 1.4 más 001, llego al 1.41. Y lo que hago es ver dónde se cruza esa fila y esa columna que me interesan.
Este valor es el porcentaje de la curva que está acumulada, de 92.07. ¿Qué tendría sentido? Porque si yo me voy aquí, yo dije que tenía que ser más de 84, porque es más del 1, pero menos de 97, porque no llegué al 2. Entonces, entre 84 y 97, exactamente donde Z es 1.41, lo que tengo es el 92.07% de la curva acumulada. Estos decimales pueden variar un poquitito dependiendo de la tabla que usen, pero digamos que 9207 o 9206 o 9208 pues no va a hacer diferencia. Háganse ustedes lo mismo, la impresión de pantalla, se la pegan ahí bonita y toda la historia. Mientras se hacen esa impresión de pantalla, vamos a cerrar esta reunión y vamos a abrir otra. Si alguien va bien y entendió y está volando, puede pasar a los ejercicios que están en la siguiente hoja. Los que vayan haciendo todavía ahí, rellenando su presentación con la información, vayan llenándola. Y mientras tanto, yo voy a reiniciar la llamada. Así en este vídeo vamos a tener la parte de esta curvita, cómo se usaba, y el primer ejemplo de cómo se usa entonces la tabla. ¿Ok? Voy a dejar de compartir. Nos juntamos en el mismo enlace, chicos.